¿sabes o tienes conocimientos de cuáles son los algoritmos que parten obviamente de la inteligencia artificial que son principalmente usados en este tipo de plataformas? Un algoritmo es básicamente como, es un código de programación que te permite realizar, de acuerdo, digamos, a ciertos pasos, completar una tarea, ¿ya? Ahora, en aplicativos como Uber, por poner un ejemplo, tienen distintos algoritmos para distintas tareas. Tú entras a Uber y primero dices, deseas digamos, un automóvil que te venga a recoger. Y el hecho de pedir el Uber, ¿no? Y que al hacer ese clic en tu celular, se conecten con los conductores que utilizan esta aplicación, que estén más cerca de ti, es, digamos, un algoritmo que se aplica para eso. Y otro algoritmo, por ejemplo, es el algoritmo de pricing, o sea, cuánto te va a costar. Uno es el que, digamos, identifica ya dónde estás, entonces simplemente es una búsqueda geoespacial, ¿no? Y otro es un algoritmo de pricing que tiene que ver con oferta y demanda, ¿no? Un poco vincular las clases de microeconomía, ¿no? Entonces, y también el que te va a aplicar un costo adicional si es que hay mucha demanda. Y otro algoritmo es el que es el más vinculado a temas, digamos, laborales, es el que evalúa la calidad del servicio. Porque tú no evalúas tanto a Uber, sino evalúas al conductor digamos, que te prestó, El digamos, este servicio, servicio. claro. Y, digamos, ese es el resultado que finalmente va a tener este conductor y sobre el cual se hace esa evaluación y le permite él seguir realizando, digamos, estos viajes o no, porque si su calificación baja, entonces va a llegar un punto en que, digamos, sale del sistema. Entonces, ese es otro algoritmo, ¿no? Entonces, si habláramos, podemos hablar, o sea, en conclusión, hay distintos algoritmos y va a depender de en cuál quieres profundizar, y porque en cada uno de esos va a haber distintos problemas legales. ¿Tú consideras que los algoritmos se evalúan de una manera unidireccional? ¿Y esto por qué? Porque Gig economy, como se conoce en inglés, si esto es, digamos, su evaluación depende del cliente, nada más, pues sí, o sea, como están diseñados los algoritmos en la actualidad, eh, la evaluación va a depender de dos factores, que finalmente se traducen, ¿no? En uno. Primero, en cómo han normado, cuál es, por ejemplo, cuando tú elaboras un aplicativo, tú como, o sea, la empresa, establece cuáles van a ser los criterios de evaluación. Y en función luego, ya en el caso concreto, es si se han cumplido o no esos criterios que se están evaluando, y esa evaluación va a resultar de la relación entre, por poner el caso de Uber, entre el conductor y el cliente. Pero yo, bueno, desde mi punto de vista, el algoritmo, a ver, desde mi punto de vista son claras dos cosas. Primero, que el conductor va a ser evaluado en producto del algoritmo. Eso, que quede claro. Y lo segundo es que esta evaluación ha sido predefinida por digamos, por lo que la empresa ha considerado tiene que evaluarse. Entonces, no es como que la empresa es un ente totalmente independiente, porque es ella la que establece, o sea, digamos, la compañía que elabora, que diseña el aplicativo, quien establece cuáles van a ser los parámetros a evaluar. ya, ¿no? ¿Piensas que debe haber un cierto límite entre dejar automatizado completamente estos software que fiscalizan labores o cómo debería ir evolucionando en el tiempo, ¿no? Mira, sobre eso, a ver, yo creo que estamos yendo, un poco para entender el contexto, a un proceso en el cual cada vez más actividades van a ser automatizadas. Claro. Entonces, digamos, luchar contra la automatización no creo que sea, digamos, como que algo que se pueda hacer de forma realista. Probablemente estos sistemas, ¿no?, de monitoreo y fiscalización que han empezado con estos aplicativos van a empezar a aplicarse a otro tipo de empresas incluso. Entonces, lo que sí tendríamos que tomar en cuenta es, como persona natural o que realiza una actividad, que tiene una ocupación, lo que no debería pasar es que estés más desprotegido por esta transición hacia sistemas de monitoreo y supervisión automatizados. De forma muy concreta, yo creo que deberíamos trabajar sobre todo en lo que es transparencia de cómo funcionan, qué son las cosas que miden o evalúan los algoritmos de supervisión o de evaluación. Porque, ¿qué es lo que pasa? Imagina a una de estas personas
que finalmente se rompe la relación jurídica, para no podernos hablar si es laboral o una relación, digamos, de proveedor de servicios y nada más. Y no sabe por qué, o sea, no se le explica por qué. Simplemente se le dice que, bueno, el algoritmo le calificó mal. Eso no debería suceder. Entonces, para eso, lo que nos falta desarrollar es, y yo creo que vamos a ir a eso, es una regulación seguramente que surgirá en cuanto a obligaciones que van a tener estas compañías respecto a esos trabajadores o proveedores, indistintamente. Y esto tiene implicancias, yo creo, bastante concretas, porque una vez que tú sabes eso, tienes al menos una mayor posibilidad de poder defenderte. Pero si tuviéramos normas o reglas de transparencia que explicaran cómo funcionan los algoritmos, podríamos atender, creo yo, estas situaciones en un tiempo menor. ¿Consideras que, aquí va mi pregunta, a ver, ¿pueden considerarse los algoritmos de las plataformas digitales como una nueva forma de fiscalización laboral? Que se apliquen algoritmos no define per se, eso sí, cuál es la calidad de la cualidad de la relación jurídica. Uh-huh. O sea, se pueden aplicar mecanismos de supervisión tanto para Claro, pero... una relación. La verdad que es un argumento que suma a poder catalogar estas relaciones como laborales. Claro. Por sí solo no creo que pueda darle la categoría de una relación laboral, porque solo estamos hablando de subordinación, Claro. y de supervisión. Pero sí, cada vez, o sea, en tanto, digamos, el algoritmo evalúe cada vez más actividades que uno realiza y se reduce el margen de independencia que uno tiene, Claro. es más probable, ¿no?, que el algoritmo o la aplicación de los algoritmos de esta manera te lleve a catalogar una relación jurídica como laboral. Que de hecho es un poco la tendencia, porque no sé si tú habrás revisado, pero cuando es fomentemos la innovación, fomentemos estos emprendimientos, ¿no? Pero luego empieza el impacto social y primero a nivel judicial se empieza, ¿no?, a reconocer derechos laborales en ciertas... Toda persona que trabaje repartiendo productos mediante un aplicativo es trabajador en España. Uh-huh. Y ese es, ¿qué te diré? Es así... Debería permitir también a los trabajadores tener acceso a estos algoritmos usados en la empresa, porque... Primero, como bien señalé, sí, la ley, bueno, esta ley Rider, como se le conoce, sí, ya establecido, ¿no? Al menos un derecho para los trabajadores, ¿no?, de conocer cómo se emplean los algoritmos para sus condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, ya, digamos, al menos en España, como te digo, ya el primer nivel regulatorio ya está dado, o sea, existe ese derecho. Ahora el tema es cómo se puede aterrizar a la práctica cotidiana, a la práctica diaria. Tú puedes simplemente cumplir con esto diciendo, no, el algoritmo evalúa tales puntos y si lo haces, digamos, de forma muy general, luego, si hay algún error en el algoritmo o, por ejemplo, hay una situación que no se había considerado, eso no va a aparecer. Para eso tú necesitas hacer, digamos, una auditoría del algoritmo, que es un tema técnico que los trabajadores probablemente no van a tener ese conocimiento especializado para entender. Ahora, se transmita directamente a los trabajadores y que en caso surja alguna controversia, se pueda de forma, digamos, tal vez por ley o sea, que se regule, para que por defecto no establezcan, porque a veces en litigios las empresas pueden argumentar de que es secreto comercial, de que está protegido, ¿no?, por un tema incluso de privacidad, o se podría decir si se vincula a datos personales. Entonces, que eso esté exceptuado de ese tipo de excepciones y se dé para el proceso, ¿no?, todas las facilidades para poder auditar los algoritmos. O sea, el hecho, ahí también puedes vincularlo cuando hablamos, ¿no?, de transparencia. No es solo que, digamos, le puedan dar los datos a un juzgado, sino también, y esto se puede vincular mucho con el derecho de portabilidad de datos. A lo que voy es, si hay un algoritmo que te está evaluando y tú, digamos, deseas que no existen estos especialistas, entonces no existe a quién recurrir,
Y ahí, hasta que, digamos, podamos contar con esos especialistas, ahí sí va a haber un periodo donde hay un poco más de desprotección en caso suceda, digamos, algún funcionamiento injusto por parte del funcionamiento de un algoritmo. ¿Crees que, cómo crees que debería empezarse a cambiar, no empezarse a cambiar, sino a posicionar la inteligencia artificial para el futuro del trabajo? ¿No? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo debería ir avanzando? ¿No? Muchos Primero hay que entender la aplicación digamos, de los algoritmos de inteligencia artificial. Esto va a depender de qué tipo de trabajo estamos hablando. Ahí, por ejemplo, no estamos hablando, va a ser una aplicación de la inteligencia artificial que va a reemplazar la labor que hacía una persona. Entonces, ahí hay una relación de reemplazo. La IA, que es digamos, la que genera más temores, tal vez un poco más publicitada, pero sí va a haber la IA que reemplaza una tarea, y entonces ahí la situación, digamos, desde el punto de vista social y también legal, es qué haces con esa persona que estudió no sé cuántos años, pero estudió y se dedicaba a eso. Tienes que ahí un proceso de políticas públicas para que esta persona pueda aprender otra actividad, pueda, digamos, tener una seguridad social porque se quedó sin trabajo, ¿no? Entonces, y eso a nivel no de una persona, sino a nivel de varios sectores de distintos profesionales o distintos técnicos. Entonces, estamos ante un proceso donde tienes que empezar al menos a elaborar, ¿no? Unas primeras políticas públicas para no dejar a estas personas, digamos, sin atención, sistemas de supervisión. Y ahí, por ejemplo, va a haber mucho de, tienen que darme mi data, tengo que saber cómo me evalúan, tiene que haber transparencia sobre eso. Y siempre que haya ese impulso que lleve a que se cambie la regulación, podemos ver reconocimiento de derechos, mayor protección, que es un poco a lo que vamos. más sobre ello, claro. Claro, entonces no hay muchas personas, al menos en Perú todavía, con esos temas. Entonces, es un proceso que va a tomar cierto tiempo. Pero probablemente, si tú ahora cerraras y abrieras los ojos y buscar, de hecho, porque es algo que se ha señalado en esta discusión, en la discusión, ¿no? De relaciones laborales híbridas. O sea, que es una protección, ¿no? Más flexible. Porque básicamente, o sea, ahí de nuevo entras a un tema regulatorio. O sea, tú puedes estar, o sea, es obvio que, por ejemplo, si es su función principal, digamos, principal en el que pueden obtener ingresos y tienen digamos, esta supervisión que, como dicen, ¿no? Puede que no le digas pato, pero si, ¿no? Entonces, eso, digamos, no es tanto o sea, sí, es una discusión, es un primer punto a discutir, pero luego ya, una vez que hacemos eso, y es lo que tú señalaste, sería lo ideal, lo más adecuado digamos, para estos trabajadores, si los catalogamos como tal, aplicarles el régimen general o crearles un régimen diferenciado. Claro. Depender también de cómo es tu régimen general, porque, por ejemplo, acá en Perú, mal que bien, hay trabajos empíricos que te dicen cuáles son las consecuencias negativas, ¿no? Sobre todo, y cómo esto se vincula, ¿no? Con la informalidad laboral. Porque, ¿qué pasa, digamos, si no tienes capacidad de supervisión, de fiscalización, tienes un régimen general bastante restrictivo, pues nadie lo aplica, casi nadie lo aplica. Y ahí es como si no existiera la ley. Tienes informalidad laboral que también se aplica, o también se puede aplicar a la informalidad laboral en aplicativos, ¿no? Entonces, ahí ya vas a entrar, digamos, un tema regulatorio de cómo podrías elaborar tu sistema híbrido, no sé.